La palabra de Dios sea en tu boca, mi hermano. Aleluya. Gloria al Señor. Dios le bendiga a mis hermanos. Las bendiciones en esta mañana. Contento de verle a cada uno de ustedes. No sé si se ve ahí la presentación. Sí. Sí, Okay. Sí se ve, sí se ve. Qué bueno. Este mensaje que el Señor me ha dado para esta mañana surge de una conversación que tenía con mi familia a mediados de la pandemia y cuando cerraron todo acá y yo tuve que de alguna forma animar a mi esposa, a mis hijos. Luego compartí esto con los líderes de la iglesia y orando pues sobre lo que iba a hablar, Dios puso en mi corazón para que compartiera esta misma palabra. Entonces en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículos 6 y 7, Pablo le dice a Timoteo, por esta razón te recuerdo que vive el fuego del don espiritual que Dios te dio cuando te impuse las manos. Pues Dios no nos ha dado espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. En otra versión, la Reina Valera del 60, dice espíritu de cobardía. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, ¿verdad? Sino de poder, amor y dominio propio. Esta carta de Timoteo tiene una razón de ser, y es que cuando Pablo escribe esta carta, ya dicen los estudiosos que él presentía tocante de su partida. Y Timoteo era un pastor joven que había quedado al frente de una congregación. Y Pablo pues le anima, entre otras cosas, escribiéndole este capítulo 2, recordándole acerca de su fe, esa fe que es una fe generacional, una fe que venía desde los tiempos de su abuela, pasó por su mamá y ahora se manifestaba en él. Entonces Pablo para animarle, le escribe esta carta porque presiente que ya su partida está cerca. El otro hecho es la persecución que Nerón había desatado hacia la iglesia, lo cual había causado mucho temor y mucha intimidación en los cristianos de ese tiempo. Muchos habían abandonado la fe, muchos se habían vuelto al judaísmo, que era una religión no perseguida, y entonces Pablo le escribe esto para animarle y que sepa que esta persecución es solamente parte del proceso. Pero hay un detalle, y es el punto número 3, la razón número 3 por la cual Pablo escribe, y es el escenario profético que él estaba viendo en los últimos tiempos. Y este escenario tiene mucho que ver o está muy conectado, muy relacionado con nosotros en este tiempo. En el capítulo 3, Pablo habla acerca de esto, de cómo del escenario que venía en los últimos tiempos, pero que ya se estaba dando, ya existía la intención en su tiempo y en el tiempo que le tocaba a Timoteo. Allí Pablo dice en este capítulo 3 que iban a venir tiempos difíciles en donde la gente solo tendría amor por sí mismo, por su dinero, fanfarrón, orgulloso, burlador de Dios. Y hay una serie de características allí en el capítulo 3 de el carácter de los hombres en los últimos tiempos. Pero ya Pablo y Timoteo estaban viviendo eso. O sea que aunque habla de los últimos tiempos, de los tiempos nuestros, ya se comenzaba a vivir. Ahora bien, todo esto, toda esta situación había provocado en este joven pastor, este joven creyente Timoteo, una especie de intimidación, una especie de temor que, dicen algunos escritores, posiblemente había cruzado por su mente abandonar el ministerio, abandonar la iglesia
y de alguna forma ser librado de toda esa situación que venía y que lo estaba abrumando. De por sí, dicen algunos escritores que Timoteo era un joven medio tímido, era un joven que, a pesar de que estuvo con Pablo en viajes peligrosos, pero su carácter no era el carácter de un hombre fuerte, de un hombre aguerrido, de un hombre valiente en el ámbito natural, pero sí de un hombre que sí temía a Dios, un discípulo fiel y un hombre que estaba dispuesto a cumplir con el propósito. Pero ante toda esta situación, de repente llega el temor, llega la intimidación, y Pablo se ve en la necesidad de recordarle o de aconsejarle algunas cosas. Ok, yo quiero que entendamos esto. El asunto aquí principalmente era el escenario que se estaba presentando, la situación que se estaba viviendo y la situación que él estaba mirando con sus ojos naturales, que habían provocado esa intimidación de tal manera que él piensa que el desafío que tiene delante es demasiado grande, que no puede llevarlo a cabo. Por eso Pablo le dice, te aconsejo, en otra versión dice, te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mi mano. Ese es el recuerdo. Ahora yo quiero que veamos qué es intimidación. Cuando hablamos de intimidación, ¿de qué estamos realmente hablando? Se me fue aquí. Ok. Cuando hablamos de intimidación, estamos hablando de hacer lo que otro quiere que hagas a través del miedo. Intimidación se define también como influenciar a alguien, pero a través del temor. No influenciar de una forma positiva, sino negativa. Hacer que la persona o el sujeto haga lo que yo quiero, pero a través del miedo, a través de los gestos, de la palabra, de las amenazas físicas, del abuso verbal, de la manipulación emocional, de la humillación y de todo ese tipo de cosas. Ahora bien, en el caso de Timoteo y en el caso nuestro, la intimidación que el mundo está tratando de traer sobre la iglesia, sobre el creyente, sobre los hombres de Dios, no tiene que ver con el maltrato físico, ni con la humillación intencional, ni con las amenazas, sino más bien con los argumentos que el mundo está utilizando en contra de la iglesia. Uno de los grandes problemas, por ejemplo, que tenemos acá en Curazao, ya tenemos 2 años en este debate, es el asunto, por ejemplo, de la aceptación o legalización del matrimonio homosexual. Y realmente ha habido todo tipo de intimidación, todo tipo de argumento, todo tipo de planteamiento para que la iglesia pueda ceder en cuanto a sus creencias y que esto pueda ser aceptado. Por ejemplo, en estos días se anunció en el periódico que venían unos pastores de Holanda a levantar una iglesia aquí en Curazao, una iglesia especial en donde no había que dar diezmo ni ofrenda, y todo el que se quería casar, hombre con hombre, mujer con mujer, podía hacerlo. Puede ir a la isla de Bonaire, que está cerca acá, casarse por el civil y aquí entonces hacer la ceremonia oficial en una iglesia. Y esto salió en los periódicos, esto salió en la noticia, esto salió en pancarta gigante, una iglesia especial que se va a levantar.
porque la iglesia actual de Curazao es una iglesia que humilla, es una iglesia que discrimina, es una iglesia que no acepta, y bueno, cuántas cosas. Y todo eso, mis hermanos, tiene que ver con intimidación. Cuando uno escucha los argumentos, cuando uno escucha los planteamientos, se da cuenta que hay una maquinaria de intimidación muy fuerte para que la iglesia ceda el terreno, para que los hombres de Dios cedamos el terreno, vendamos nuestros valores y estos valores morales que hemos planteado, que hemos mantenido, ¿verdad?, puedan ser anulados. La intimidación o el síntoma de la intimidación es primero el deseo de abandonar. Cuando somos intimidados por el escenario que estamos viendo, por la política que están rigiendo nuestras naciones, a veces la primera sensación que llega al corazón es el deseo de abandonar. Pero también está la sensación de soledad. Y estoy hablando no de cosas que hemos escuchado, sino de momentos que hemos pasado. Yo no sé si alguno de ustedes en algún momento ha pasado por un grado de intimidación ministerial o de intimidación espiritual, en donde usted ha sentido esa sensación de soledad, ese deseo de abandonar y como decir, Señor, pero la obra es tuya, mira a ver cómo tú lo haces, porque yo no puedo, ya estoy agotado emocionalmente, ya mis nervios no pueden más, y todo ese tipo de situación. Otro síntoma es el menosprecio propio, el pensamiento de que no vales y que no eres lo suficiente capaz, que no eres digno. Pero ¿cuáles son, aparte de los síntomas, las consecuencias cuando una persona, cuando un creyente vive bajo el espíritu, entiéndase espíritu en el aspecto de actitud, de comportamiento? Cuando vivimos bajo el espíritu de intimidación, que es de hecho, la intimidación de hecho, es el primer peldaño hacia una vida de temor. Es un escalón hacia vivir una vida de opresión bajo el temor. Cuando la primera consecuencia de vivir bajo una intimidación es el desuso del don que Dios nos ha dado. Por eso es que Pablo le dice a Timoteo, yo te pido o te aconsejo que avive el don que Dios te dio. Ahorita voy a explicar un poquito más sobre eso. Pero lo primero que hace la intimidación en el creyente y en el hombre de Dios es apagar el don. Que el don se deje de utilizar. Nos lleva a pensar que todo lo que hicimos, que todo lo que vivimos, que las grandes aventuras que vivimos en el Señor, fue como una especie de imaginación, fue como una especie de falacia, como una especie de mentira, como un sueño que vivimos, pero que no es una realidad. Pero también viene el cuestionamiento de todo lo que Dios nos ha dicho. ¿Será verdad lo que Dios me dijo? ¿Será cierto las promesas que Dios me dio? ¿Serán ciertas? ¿Serán de verdad? ¿Hasta qué punto realmente se van a cumplir? Luego viene el dejar de escuchar la voz de Dios. Una de las cosas que sucede cuando somos intimidados, cuando aceptamos ese espíritu en nosotros, es que automáticamente dejamos de escuchar la voz de Dios y nuestros oídos comienzan a escuchar los argumentos del mundo, porque la intimidación es una guerra de argumentos y Satanás siempre lo que ha utilizado son argumentos. Por eso la Biblia nos enseña y nos habla acerca de esto, de que derribemos todos los argumentos, de que llevemos todo pensamiento cautivo hacia el Señor y seamos nosotros libres, porque los argumentos, cuando lo dejamos crecer, se convierten en fortaleza en nosotros, en nuestras vidas, de tal manera que entonces vivimos bajo ese espíritu de intimidación. Pero también viene como consecuencia la desesperación por la falta de respuesta a la oración.
provoca la ausencia de palabra de Dios y la falta de visión. Hay un deseo, como decía, de abandono del llamado. Y en un extremo, cuando llega a un extremo la intimidación, entonces sentimos depresión, ansiedad e inclusive deseo de morir. El consejo que Pablo le da a Timoteo, o el recuerdo que él le dice, está basado en dos puntos principales. Primero, le recuerda la acción que tiene que tomar el creyente, que tiene que tomar el hombre de Dios, la mujer de Dios, y luego le recuerda la acción de Dios. En la acción del hombre, él le dice, aviva el fuego, es decir, eso te corresponde a ti, eso nos corresponde a nosotros. Y esta palabra de avivar el fuego es una alusión que Pablo hace al altar que existía en los tiempos del Antiguo Testamento, especialmente cuando Dios le ordena a Moisés la construcción del tabernáculo de reunión o la tienda o el santuario del desierto, en donde había un altar que Dios mismo lo incendió con fuego celestial, pero a los sacerdotes le correspondía mantenerlo todo el tiempo ardiendo. Le correspondía mantenerlo avivado. De hecho, Dios dijo, ese altar no se puede apagar. Y aunque ustedes se muevan de un lugar a otro en el desierto, siempre deben procurar que ese altar esté encendido. Es decir, que el fuego de Dios, los sacerdotes tenían que buscar la forma de mantenerlo. Entonces Pablo hace alusión a eso y le dice a Timoteo, aviva el fuego del don que hay en ti. En este caso le está diciendo que lo vuelva a encender. Si es que lo ha perdido, vuelva a encenderlo. Trata de mantenerlo activo. Despiértalo. Y eso, vuelvo y reitero, mis amados, es una responsabilidad que nos toca a nosotros, que les toca al hombre y la mujer de Dios. Ya el depósito de Dios está allí. Asimismo, como Dios encendió el fuego, ya le correspondía a los sacerdotes mantenerlo. Asimismo, nos toca a nosotros mantenerlo, sin importar el escenario que estemos mirando, sin importar el escenario que estemos viendo. Nos toca a nosotros, en medio del panorama oscuro, en medio de esta frialdad espiritual que ha venido sobre la vida de muchos creyentes y que tal vez nos ha hecho cuestionar. Yo no sé usted, pero yo mismo, cuando fuimos reintegrados al edificio y vimos la cantidad de personas que se comenzaron a congregar, yo cuestioné mi enseñanza, cuestioné mi predicación, cuestioné todo lo que había hecho. Señor, ¿qué fue lo que pasó? Mas, sin embargo, en medio de ese panorama, yo entendí que por sobre todas las cosas hay una responsabilidad muy personal hacia mi vida y hacia la vida de mi familia. ¿Cuál es? Avivar el fuego. Que aunque otros estén fríos, aunque otros se aparten, aunque otros no vengan, mi deber es yo avivar el fuego espiritual en mi vida y en la vida de aquellos que están conectados, que están emparentados conmigo. Entonces, no sabemos si ciertamente ya a Timoteo se le había pagado o estaba en el proceso. Lo cierto es que la intimidación del escenario que él veía, la persecución de la iglesia, los falsos maestros y el carácter de los hombres que se estaban infiltrando en la iglesia habían provocado que él no pudiese fluir con ese fuego, con ese calor espiritual que lo caracterizaba y que había sido parte de la herencia espiritual que él había recibido. Era como que la fe ya había comenzado a menguar. El otro punto que nos corresponde a nosotros es recordar que hay un depósito que Dios puso en nosotros. Ese depósito es el espíritu de poder, de amor y dominio propio, del cual voy a hablar dentro de un ratito. Ahora, esa es la acción del hombre. Nos toca a nosotros avivar el fuego y nos toca a nosotros tener pendiente, recordar lo que Dios ha depositado en nosotros.
lo que Dios ha hecho o lo que Dios hizo en el pasado con nosotros. Ahora, ¿cuál es la acción de Dios? Bueno, la acción de Dios es otorgar el don. Ya Dios nos ha otorgado el don. ¿Qué es el don? Es una facultad milagrosa. Es una dádiva divina. Es el don de Dios, es el depósito, la medida de gracia que Dios derramó sobre cada uno de nosotros. Y yo quiero que entendamos esto, es muy importante. Dios ha derramado sobre cada uno de nosotros una medida de gracia. Hay un don que Dios depositó y ese don viene primero como una capacitación divina para nosotros poder operar en el ámbito de lo sobrenatural. Pero también el don o la medida de gracia viene para que podamos extendernos. Es la extensión divina que Dios nos da. Si nosotros no podemos, no operamos con los dones del Espíritu, entonces que nos podamos extender en la medida que Dios quiere que nos extendamos va a ser muy difícil, porque en el ámbito de lo natural es totalmente imposible. Entonces el don, al igual que la unción, viene como una capacitación divina en el hombre de Dios, en el creyente, en donde Dios deposita habilidades, herramientas, capacidades, pero también viene para que podamos extendernos, para que podamos hacer el trabajo que tenemos que hacer. El don de Dios, la unción de Dios, la medida de gracia no es para exhibición, no es para hacer show, no es para ser popular, no es para alcanzar fama, es para que podamos extendernos, podamos estirarnos, podamos alcanzar y lograr el propósito de Dios en nuestras vidas y que el reino de Dios sea extendido a través de nosotros. Entonces, la acción de Dios es primero depositar el don y a mí me toca entonces avivarlo. Hablando de los síntomas de la intimidación, hay un caso muy conocido, es el caso del profeta Elías. El hombre había tenido una aventura con Dios extraordinaria. Los profetas de Baal, el hombre había hecho portentos, maravillas, tantas cosas. Sin embargo, se le envía una amenaza. Él no estuvo presente, pero escuchó la amenaza que se le envía, el argumento que le envió Jezabel, donde le dice que mañana a esta hora tú vas a estar como están los profetas que tú le quitaste la vida. Y dice la Biblia que eso le causó a él temor. El hombre se intimidó de tal manera que se escondió en unas cuevas y aunque Dios lo sustentó, aunque Dios lo alimentó, el hombre como quiera deseaba morir. Pensaba que estaba solo. Todos los síntomas se reflejan en el Señor. Yo estoy solo. Todos los profetas han desaparecido. Me están buscando para quitarme la vida. Yo no soy digno. Yo soy mejor que los antiguos. Y comienzan todos esos síntomas a trabajarle de tal manera que el hombre entra en un estado de depresión que ahora el escenario es una cueva. Ya no es un escenario de portentos y desafíos en el Monte Carmelo, sino ahora el escenario es una cueva oscura, es una depresión, es un estrés y un deseo de morir. Pero lo que quiero mostrar es, en esta historia de Elías, es que se trata sencillamente de argumentos. Vemos el caso, por ejemplo, contrario, el caso de David. Cuando David se enfrenta a Goliat, Goliat tenía una guerra de argumentos. Todos los días se levantaba a vociferar y a desafiar, de tal manera que los escuadrones, dice la Biblia, los escuadrones del ejército de Israel, los escuadrones de Jehová, estaban totalmente intimidados, totalmente atemorizados. Pero me impresiona que David escucha la intimidación, escucha las palabras que Goliat le dice, pero David recuerda todo lo que Dios había hecho en el pasado, cómo él había desafiado a un león y lo había vencido, cómo se había enfrentado a un oso y lo había vencido, cómo Dios estuvo con él
en todo momento. Es decir, que David no se dejó intimidar por los argumentos. La pregunta es, mis hermanos, ¿cuál es el efecto que están haciendo todos estos argumentos que estamos escuchando a diario en nuestro entorno? ¿Hasta qué punto estamos siendo nosotros realmente afectados? Yo no sé cuál es tu situación, no sé cuál es tu condición, no sé cómo te encuentras en este momento en medio de tu panorama, en medio de tu escenario, en medio de lo que está pasando a tu alrededor. ¿Dónde está fijando tu vista? ¿A qué le está prestando tus oídos en este momento? Si a lo que dicen los políticos, a lo que dicen los economistas, a lo que dicen los pronósticos, a lo que dicen los adivinos, a lo que dice la gente que piensa que tiene el control del mundo en sus manos, o si estamos escuchando la voz de Dios, o si estamos siendo lo suficientemente responsables para mantener el don avivado, renovado, encendido cada día. La pregunta es, ¿cómo está tu altar? ¿Cómo está el fuego en el altar? Aleluya. Cada día lo está renovando, le está poniendo los ingredientes necesarios para que ese fuego suba hacia la presencia de Dios, o sencillamente estamos viviendo de acuerdo al momento, de acuerdo al escenario. Mis amados hermanos, ninguna persona que no se disponga para renovarse, para encenderse cada día espiritualmente, no podrá sobrevivir a esta situación. Ningún ministerio que no se disponga a mantener su fuego encendido cada día, a pesar de, no podrá sobrevivir a esta situación. Cuando hablamos del espíritu de intimidación, estamos hablando de un nivel alto, del primer peldaño para entrar en el temor. Estamos hablando de que te roban la capacidad, la autoridad, la identidad, el que tú te puedas extender, pues como decía, nadie se puede extender bajo el espíritu de temor, aunque tenga los dones que tenga. Nadie se puede extender bajo un espíritu de temor. Por eso es que Dios insiste tanto en que no tengamos temor. Alguien dijo, no sé si lo escuché acá en Hombre a su Imagen, pero alguien dijo en una ocasión, un experto, no sé si uno de los expertos de Hombre a su Imagen, dijo que en la Biblia aparece por lo menos 365 veces la palabra no tenga temor, lo que equivale a un no tenga temor para cada día en nuestras vidas. Porque tenemos que entender que el temor y la intimidación, al igual que la fe, son elementos espirituales. Lo voy a repetir. La intimidación y el temor, al igual que la fe, son elementos espirituales. De hecho, el temor y la intimidación son los enemigos de la fe. Mucha gente piensa que el enemigo de la fe es la duda. No, pero el enemigo de la fe no es la duda, es el temor. Es decir, lo que es la fe para Dios, lo es el temor para Satanás. Dios obra en la fe, Satanás obra en la intimidación y en el temor. Por eso es que Dios nos habla tanto de que no tengamos miedo. Fíjense, mis amados, que la Biblia nos habla del sufrimiento y coloca el sufrimiento en una perspectiva de ayuda para el carácter y nos da la libertad para sufrir. De hecho, dice que si sufrimos con Él, hablando del Señor, vamos a reinar con Él. O sea, que nos da licencia para sufrir, pero no nos da licencia para tener temor. No nos da licencia para que nosotros vivamos una vida de intimidación.
Ahora bien, ¿cuáles son esos recursos divinos para terminar? ¿Cuáles son esos recursos divinos que Dios nos da, aparte de que tenemos que avivar el don y de recordar que hay un depósito? ¿Cuáles son esos tres recursos o esos tres depósitos? Primero, dice, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, ni de intimidación, ni de temor. Dios no nos ha dado eso. Eso no procede de Dios. Al contrario, ¿qué es lo que Dios nos ha dado? ¿Cuáles son los recursos? Bueno, Dios nos ha dado espíritu de poder. ¿Qué nos ha dado? Espíritu de poder. Y me llama mucho la atención que esta palabra poder, cuando aparece en este contexto de este versículo bíblico, no es una referencia al dunamis, no es una referencia al poder explosivo de Dios, no, sino que es una referencia a la valentía para enfrentar nuestros propios miedos y fracaso. Eso me llamó mucho la atención porque generalmente cuando nosotros hablamos de poder o cuando vamos a la Biblia a buscar la palabra, vamos a encontrar muchos pasajes que nos hablan del poder como el dunamis de Dios, el poder explosivo, lo sobrenatural, los portentos, los milagros. Pero aquí, cuando dice que Dios nos ha dado espíritu de poder, no es una referencia exclusivamente, aunque está ahí en el paquete, pero no es una referencia exactamente a ese dunamis, sino a esa capacidad, a esa valentía para enfrentar tus propios miedos, tus propios fracasos, para enfrentar a ese espíritu que de alguna forma puede haberte mantenido inhabilitado. Es poder para enfrentar a aquellas personas o aquellas cosas que van a poner en duda lo que Dios te dijo. Es esa capacidad de levantarte, aunque haya caído. Ese poder es esa capacidad de levantarte, como dice la Biblia, que 7 veces cae el justo y 7 veces se levanta. No porque él tiene fuerza para hacerlo, sino porque el poder de Dios opera en su vida de tal manera que le da la valentía suficiente para levantarse, armarse de autoridad y levantarse y derribar los argumentos que han venido para inhabilitarnos y para traer intimidación en nuestras vidas. El otro recurso que menciona este pasaje es el espíritu de amor. Dios no nos ha dado cobardía, sino el espíritu de poder y el espíritu de amor. Y esto es una referencia a lo que la Biblia llama el perfecto amor. Y esto me gusta porque no es simplemente el amor, sino que es el perfecto amor. Dice la Biblia que en el amor no hay temor, pero luego habla del perfecto amor. Dice, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Y cuando yo leí este pasaje, yo dije, pero ¿por qué habla de dos tipos de amor? Dice, en el amor no hay temor, pero después dice, sino que el perfecto amor. ¿Por qué? Y entonces voy a investigar la referencia sobre esto y me doy cuenta que cuando habla del perfecto amor, que es el que echa fuera el temor, es el que vence la intimidación, me doy cuenta que el perfecto amor es una referencia exclusiva al amor de Dios, a ese amor ágape que ha sido derramado en nosotros. Pero cuando investigo la palabra perfecto en este contexto, descubro que en el griego esta palabra significa amor completo, amor suficientemente maduro o completamente crecido, plenamente desarrollado. Y en el hebreo significa amor correcto, pacífico, sano y saludable. Y también se refiere a el amor que ha alcanzado su propósito. Entonces, lo que dice aquí es que Dios nos ha dado espíritu de amor, pero este espíritu de amor es el derramamiento del amor perfecto de Dios en nosotros, el amor maduro, el amor desarrollado, el amor sano,
el amor saludable, el amor correcto. Es muy interesante este pasaje de Juan, primera de Juan 4:18, porque dice, en donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces estamos hablando de un amor perfecto que a la vez perfecciona. ¿Qué significa esto? Que el perfecto amor de Dios viene a nosotros como un recurso divino para llevarnos a un amor perfecto en nosotros, de tal manera que nosotros podamos amar con la misma intensidad y con la misma plenitud que Dios puede amar. Es decir, en nuestra esfera limitada, en nuestra esfera humana, nosotros podemos amar como Dios ama. ¿Cuándo? Cuando somos perfeccionados en amor. Por eso dice el texto que el que teme no ha sido perfeccionado todavía en el amor. Entonces, Dios nos da ese recurso de poder y del amor perfecto para nosotros poder vencer la intimidación y el temor. Y yo le preguntaba, Señor, ¿por qué es importante el espíritu de amor ante el temor? Y llega a mi mente porque en el camino te va a encontrar personas que te van a decepcionar, te van a defraudar, te van a hacer daño, van a hacer tantas cosas contigo, pero tienes que amarla. Tienes que seguir amando. Necesita mostrarle un amor saludable, un amor sano. Necesita mostrarle que tiene un amor tan grande que nada puede impedir que el propósito mío se cumpla en tu vida. La única forma de nosotros poder llegar al propósito de Dios es cuando el amor perfecto de Dios se derrama en nosotros. Somos perfeccionados del amor y podemos seguir amando a pesar de. Es la única forma, es el único camino. Por eso Dios nos da este recurso. Luego viene el dominio propio, autodisciplina o control de uno mismo. Esto nos habla de tener una mente sana, segura, alguien que se domina a sí mismo. Ahora, ¿por qué son importantes? Con esto finalizo. Estos tres recursos divinos. Porque el poder es lo que me va a levantar en medio del dolor, en medio del temor, en medio de la caída. El poder me va a levantar. El amor me va a mover a la acción, me va a mover hacia el propósito. Y todo lo que no me mueve, todo lo que me mueve, si no está basado en amor, entonces hay problema. Yo debo de verificar siempre que mi intención, mi accionar en Dios está fundamentada en el amor a Dios, en el amor al prójimo, en que el perfecto amor ha sido derramado en mi vida y que estoy siendo perfeccionado en el amor. Entonces el poder me levanta, pero el amor me mueve a la acción. Y el dominio propio me va a mantener correcto en la acción. De tal manera que concluyo con esto. Una persona puede tener mucho poder, pero si no tiene amor, ese poder no va a fluir en su cauce debidamente como tiene que ser. Usted puede tener mucho amor, pero si no tiene poder, capacidad para levantarse en cualquier momento, la intimidación le puede apagar. Por tanto, tanto el poder como el amor necesitan como aliado al dominio propio, a esa capacidad para nosotros mantenerlo en el curso correcto, que aunque podamos caer, podamos levantarnos y podamos seguir cumpliendo con el propósito de Dios. Me llama mucho la atención esta palabra del amor perfecto, porque esta palabra que se usa aquí en primera de Juan 4:18 del amor perfecto o la palabra perfecto es una referencia al animal que se apartaba para el sacrificio. Dios le enseñó al pueblo de Israel
que debía de apartar un animal para el sacrificio durante la fiesta, y este animal se apartaba y tenía que llegar a un estado de perfección, a un estado de madurez para poder ser sacrificado. Nosotros estamos siendo perfeccionados por el amor de Dios, y esto significa estar dispuesto al sacrificio, llegar a la madurez suficiente para saber que en este camino vamos a lograr el propósito a través de procesos, sufrimiento y sacrificio. Que Dios le bendiga en esta mañana. Dios le guarde. Gracias por la oportunidad y esperando que hayamos sido edificados en el nombre del Señor.